Nada más que, bueno, en la escuela no hay muy buena calidad de internet. Se me va a dificultar un poco conectarme, sería para avisarle. De todas maneras, yo me encargaría de conseguir los apuntes y lo visto en la clase. Y ve que también usted sube las fotos en el WhatsApp. Sí, doy toda la información, toda esa parte, todo lo que a mí me toca, ¿no? Sin sin dejar por ahí nada que pueda causar algún problema. ¿Fue tanto? O sea, qué chingón. A ver, apaga tu Llévame la gasolina. micrófono, por favor. Sí, a ver, ¿ya, Antonio? Sí, soy cosas feas. Sí, bien, sí, miren, esa es nuestras autoridades tan inteligentes que son, ¿verdad? Que dicen, laboratorios y talleres presenciales, ¿no? Pero no estás viviendo cerca de ahí de la escuela y las clases son continuas, en línea, pues obviamente tienes que atender tus clases en línea, ¿verdad? Pero son tan inteligentes nuestras autoridades que mandan los grupos a laboratorios y y enseguida aguantes de su laboratorio o taller o práctica, lo que sea, tienen sus clases, ¿no? Entonces, cuando tienes que transportarte de tu casa a tu escuela, a tu actividad, y si estás a una hora de distancia, ¿verdad? Ese es el problema. Pero en fin, así tenemos nuestras autoridades, ¿verdad? Qué ocurrencias. Bien, no hay problema por parte de nosotros, del grupo o de la materia. Ahí hay que considerar muchas cosas. Yo pregunté el día viernes que estuve por allá, ahí a las autoridades, y, y si mis alumnos tienen clase práctica antes de mi clase o después de mi clase, dicen, ah, pues nada más es un día, ¿sí? Pero Imagínense. así se ve mucha información. Perdón. Bueno, dicen que es un día, pero aún así es mucha información de las clases y a veces no solamente es una, son varias. Exactamente, exactamente. Sí, aunque sea un día, mediodía, lo que sea, pero es tu horario de actividades, ¿sí? Y eso no lo entienden, ¿sí? Bueno, tratan no sé qué hacer por ahí, ¿sí? Bien, pero lo que nos toca a nosotros hay que hacerlo bien y nada más. Este, y también, mm, yo sé, bueno, el semestre pasado me tocó de que también se había comentado por ahí a mediados de clase, a mediados de semestre, de que también ya iban a, ¿cómo se llama? A ser presenciales, ¿no? Por ahí se difundió una información de parte de otras academias, etcétera, ¿no? Y, y tenía varios alumnos que estaban viviendo provincia, ¿sí? Y me preguntan, ¿y yo cómo lo voy a hacer, no? Si estábamos, por ejemplo, el miércoles, jueves en clase, y ya querían que estuviéramos el día lunes en escuela, ¿no? Así, porque les habían informado a ellos, a otros profesores. Y nosotros en la Academia de Matemáticas tenemos constantes reuniones, o teníamos constantes reuniones para que se viera todo eso, ¿no? Se vertiera la información. Y esa información venía directamente de las autoridades, ya sea de la selección académica, ya sea de la jefatura del departamento, etcétera.
Entonces, eh, dicen, entonces, ¿cómo nosotros le vamos a hacer, no? O sea, si me voy el día sábado, digamos, ¿sí? ¿A dónde voy a estar? Yo no sé dónde es. Yo no sé el salón ni siquiera. Yo no sé dónde está la unidad. Yo no sé dónde voy a vivir, ¿sí? Y sí es cierto, ¿no? Porque así pasó, ¿no? Que yo tenía varios alumnos de provincia y entonces se sintieron ante esa incertidumbre, ¿no? Entonces dije, no, pues es que ahorita así que no pasa nada, ¿no? No tenemos nada de información por ahí, pero este, yo creo que hay que seguir con esa información verídica y hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Por parte de nosotros, ¿sí? Toda la información que yo tenga de parte de la materia o de otro, pues, se las paso, así de primera mano, ¿no? Y si ustedes tienen que estar por allá por laboratorio, pues me dicen, ¿sí? Ya sea mensaje vía celular, etcétera, ¿no? No he podido acceder al otro número por tiempos, pues, ¿sí? Este, la única que tiene mi número nuevo es Adévalo Cortés y Liliana Ivonne. Entonces, a ella le voy a pasar todas las fotos de aquí de clase para que lo, este, lo pase al grupo, ¿sí? Porque el otro ya, de plano, ya no me funciona, ya no, tarda mucho, pues, en mandar la información y demás cosas, ¿no? Por eso les pedí que me enviaran las tareas a mi correo, porque algunos me lo mandaron al celular, al número que ustedes tienen, pero no puedo bajar esas tareas, ¿sí? Entonces, por esa situación, pues, bien. ¿Alguna duda, algún comentario que tengan que hacer, algo antes de iniciar clases? Yo, profe. ¿Sí? Bueno, Ábalos. yo mañana, sí, eh, yo mañana tengo laboratorio, profe. Entonces, mi, supuestamente el profe dijo que íbamos a terminar antes de que siguiera- fuera la siguiente clase, o sea, 15 minutos antes, que me toca con usted. Entonces, pues, de la escuela hacia mi casa, sí estoy un poco retirado, casi me hago como una hora. No hay ningún problema que pueda llegar un poco tarde a la clase. Haré lo posible de llegar lo más temprano, pero no sé si me puede dar chance de entrar un poco tarde. No, no hay problema. Son situaciones que se van a dar durante este semestre, de que van a Este, estar ustedes en algún momento en sus laboratorios y pues obviamente ya sea en el traslado, pues van a estar afectados por otra materia, ¿no? Pero no, no hay problema. Por mi parte no hay problema, Ah, ok, ¿sí? profe. Por otra, sí, no sé cómo esté lo otro, ¿no? Pero por lo mío no hay problema, Ok, profe, está bien. ¿sí? Muchas gracias. ¿Vale? Este, mándame es que aquí alguien me escribió, ya dejé entrar a otros compañeros, este, para agregarte al grupo de WhatsApp, ¿sabes qué? Envía, por favor, tu número a mi número, por favor, ¿no? ¿Sí? Sí, profe, ¿me lo pasa? González, espérame, González. Sí, es el único que faltaba. Este, permíteme, mejor aquí lo voy a anotar para que ya quede. 59, 51, 10, 59,
Bien, y continuamos, ¿no? Si no hay ninguna otra comentario, alguna otra duda. Bien. Continuamos entonces. Ok, ¿Se me empezamos. escucha? Sí, escucho. Bueno, yo igual tengo este laboratorio, una clase antes. ¿No habría problema? Si es que No, yo no, igual no hay tengo- ningún problema. Únicamente, me avisan por medio de mensaje. Al fin de la clase, a ver si ya puedo, mandárselos. Mejor, así, más rápido. El nuevo número. Y ahí me escribe, por favor. ¿Sí? Este, toda esa Gracias. información de que tiene laboratorio, etcétera, etcétera, para yo tener ese tipo de reportes. Y el viernes me toca ir otra vez a la escuela, porque si es que no ha habido ningún cambio con respecto a nuestras actividades, entonces voy a informarles bueno, ellos saben de que lo están regando, ¿no? Este, pero de todos modos, ¿no? Voy a hacer un reporte para que lo tengan ahí, escrito, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por eso es importante su información. Si yo tuve laboratorio, tal laboratorio a tales horas, me traslado de mi casa a la escuela más o menos el tiempo pues que usted necesite, y estoy perdiendo esta clase, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahí me escribe todo eso, por favor, para que yo pueda mandar esa información. ¿Sí? ¿Alguna duda, comentario? Bien, continuamos entonces. Rojas Hernández, José Manuel, ¿estás por ahí? Sí, profesor. ¿En qué nos quedamos la última clase? Estábamos viendo lo de las propiedades de este caso, de los números con su conjugado. Conjugado, y ya habíamos terminado esa sección del álgebra de los números complejos. Hicieron la suma y la resta. Este, propiedades de conjugado, multiplicación, división. Sí, ¿verdad? Creo que nos quedamos hasta producto y cociente, profe. Hasta ahí. Ah, ok, En vivo. ya el cociente ya estuvo entonces. Operaciones y Sí, propiedades. ok, sí. Entonces, sobre los módulos, digo, conjugados, eso me lleva precisamente a que pueda definir lo que es ¿cómo se llama? El cociente, ¿no? O la división de números complejos. Esa es una vía, ¿no? Por ejemplo. Otra vía es utilizando lo que es el idéntico y el neutro aditivo, no, el neutro multiplicativo, ¿no? O más bien el idéntico multiplicativo, sería así. Entonces, de esta forma también puedo definir ese número complejo, ¿no? Conjugado, ¿sí? Para poder acceder a la división, ¿no? ¿Sí? Recuerden, por ejemplo, que cuando vas a multiplicar dos números, ¿sí? Entonces, esa multiplicación va a ser otro número complejo y tienes que encontrar su forma.
Y así cuando vas a dividir los números complejos vas a encontrar otro número. El problema de la división es que cómo haces esa operación, ¿sí? Entonces, para poder hacer esa operación, o bien te vas por la parte del idéntico multiplicativo, o defines precisamente lo que es el conjugado, ¿sí? Este, y, y cuando lo defines ese conjugado, pues se queda ya bien registrado porque te va a servir para otras cosas. Incluso cuando veamos funciones complejas, va a aparecer ahí también las armónicas conjugadas y van a tener las mismas, digamos, estructura que los números complejos, ¿sí? Como yo les estaba comentando, ¿no? La definición y el concepto de un número complejo no se queda en el número, sino que se avanza más hacia otro tipo de estructuras complejas, obviamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese concepto, esa idea, ¿verdad? Esa definición no se queda únicamente para los números complejos. Es más, todo lo que estamos haciendo no es únicamente para los números complejos, sino que va más para allá. Y de ustedes deben tomarlo en cuenta en ese aspecto. Y bajo esa idea, entonces ya puedo estructurar o definir, ¿verdad? Otro tipo de presentación de los números complejos, ¿sí? Aparte de su estructura algebraica. Recuerden que estas 2 semanas anteriores fue únicamente para identificar la forma de un número complejo. Y la forma que quedó registrada es precisamente la forma algebraica, ¿sí? Como llaman en algunos libros, la forma canónica o estructura, digamos, algebraica, como z igual a más i por b, o z igual a x más y por y, ¿sí? Y a partir de definir ese número complejo y varias propiedades, entonces ya quedamos al menos definiendo las operaciones principales, suma, resta, multiplicación y división. Y además apareció otro número complejo ahí, ¿verdad? Que fue conjugado. ¿Sí? Son entonces la parte básica. ¿Sí? Entonces en lo siguiente ya vamos a definir o a representar los números complejos en la forma geométrica. ¿Sí? Y se van a dar cuenta de tantas propiedades que vamos a obtener. A ver si es posible de que en esta semana salga todo eso, ¿sí? Porque es mucho lo que se tiene que ver de números complejos, pero no únicamente como número, sino que, como les comento, nuestra visión es hacia otras estructuras complejas, ¿sí? Porque hay quien dice, ¿no? Y lo puedes ver de esa forma, ¿sí? Dice, te estás tardando mucho en los números complejos. Sí, pero es que la visión que yo doy es para cualquier estructura compleja, no únicamente los números complejos. Porque si fueran únicamente los números complejos, pues ya eso quedaría en una semana, ¿no? Como quien dice. Sí, pero vamos hacia otros rumbos. ¿Sale? Bien. Entonces continuamos con lo otro que va a ser la representación, diferentes representaciones de los números complejos. Anoten ahí en su cuadernito, capítulo 2, por ejemplo, o tema 2 o sección 2, como quieran. ¿Sí? Diferentes representaciones de los números complejos. ¿Sí? Bien. Lo voy a escribir, lo voy a seguir escribiendo toda esta parte. Espero que se tenga una buena iluminación, todo bien, ¿verdad? Entonces ponemos diferentes, ¿sí?
representaciones de los números complejos. Complejos. ¿Sí? Diferentes representaciones. A ver si se alcanzan a ver. Se ve todo, pues. Bien, primero, obviamente va a ser la representación algebraica, digo, geométrica. ¿Sí? La representación geométrica. ¿Sí? De ahí voy a obtener la representación polar. ¿Sí? ¿Sí? De la representación polar, también la representación trigonométrica. ¿Sí? Y obviamente también la representación exponencial. Exponencial. ¿Sí? O también se le llama la representación de Euler. ¿Sí? Y la combinación de ellos, ¿no? El paso de las diferentes, y el juego o el manejo de las diferentes representaciones. ¿Sí? La representación geométrica, pues obviamente me conduce pues, a lo que es al plano complejo, a través de del plano cartesiano, ¿no? ¿Sí? Y la representación polar también es lo que me va a conducir el paso de las componentes o coordenadas cartesianas a coordenadas polares, ¿sí? Y de ahí obtengo la representación trigonométrica y la exponencial, ¿sí? Y después, ¿verdad? Cerramos todo esto con solución de polinomios. Polinomios complejos, ¿sí? A través precisamente de lo que llaman las raíces complejas o las raíces de los números complejos. ¿Sí? Esos son los temas para abordar, ¿sí? Y todo va con la idea, ¿verdad? De que precisamente el campo de los números complejos, desde el punto de vista algebraico, los puedo identificar por medio de componentes o coordenadas o puntos en el plano, en el espacio, ¿sí? Entonces, puedo hacer la conexión del campo de los números complejos, ¿verdad? Como dije anteriormente, ¿sí? Como el conjunto, habíamos dicho, el conjunto de los números complejos, ¿sí? De las formas z igual a x más y, de tal forma que x y y son números reales. Acuérdense. Ese fue precisamente mi conjunto. A ese conjunto de números complejos ya lo dotamos de operaciones que ya vimos anteriormente. Operaciones básicas. ¿Sí? Esas operaciones básicas me llevaron a entender lo que son suma, multiplicación, etcétera, etcétera. Todo lo que ya habíamos visto anteriormente. Ahora, este campo de los números complejos, ¿verdad? ¿Sí? Lo voy a identificar
esta flechita me lo ocurre ahorita. Desde el punto de vista matemático se le llama un isomorfismo. Es decir, se hace un isomorfismo del campo de los números complejos, ¿sí? A otra forma. Y esa forma es precisamente la forma geométrica, ¿sí? Entonces, lo identifico ya con el plano cartesiano, ¿sí? Y esa identificación ya lo llamo el plano completo, ¿sí? ¿De acuerdo? Es decir, este conjunto, ¿sí? Lo identifico con el conjunto de parejas ordenadas X, Y, ¿verdad? De tal forma, ¿sí? Tal que nuevamente X y Y son números reales. Pero entonces ya lo veo como una pareja ordenada. Y ese conjunto de parejas ordenadas, recuerden que los conjuntos siempre se escriben así por medio de unas paréntesis, llavecitas así de esta forma. Esa es la característica de identificar los conjuntos, acuérdense. ¿Sí? Entonces, bajo esta idea, ¿verdad? Tengo que el conjunto de la forma z igual a x más y, ¿verdad? Porque son estos, los que ya habíamos identificado anteriormente. Ya los puedo relacionar, ¿verdad? Con mi plano cartesiano, ¿sí? Y el plano cartesiano, pues obviamente ya lo conoces, ¿verdad? Y lo representas por medio de parejas ordenadas, ¿sí? De esta forma. ¿Sí? Ese sería precisamente el plano cartesiano. Y a la hora de identificar el conjunto de los números algebraicos, ¿verdad? Entonces a cada número le corresponde un punto. Y aquí lo ponemos. Y le llamas z igual a x más y. ¿Sí? Pero como este número, como pareja ordenada, está en el plano cartesiano, entonces te das cuenta que ese número, o ese punto, lo puedes identificar por medio de sus dos componentes. Una componente así y la otra aquí. ¿Estás de acuerdo? Donde esta le corresponde la primera como pareja ordenada z igual a x, y, donde le corresponde la primera y la segunda, ¿verdad? Y entonces tienes que y le corresponde el elemento imaginario que está aquí. ¿De acuerdo? Es por esa razón, ¿verdad? De que le llamas el eje real y le llamas, aquí se lo voy a poner, eje imaginario. ¿Sí? Y todo ese conjunto que tienes aquí, yo le vas a llamar el plano, así lo pongo, ¿eh? El plano complejo, todo eso completamente. ¿Sí? Entonces ya puedes pasar del conjunto de los números complejos de su forma algebraica a puntos
en el plano cartesiano, y ese plano cartesiano ya le estoy llamando el plano complejo, donde tienes el eje real, el eje imaginario y justamente la componente imaginaria. Entonces todo número complejo ya lo puedes representar precisamente en el plano. El plano cartesiano, que ahora recibe el nombre de plano complejo. ¿Sí? Voy a mandar foto de todo esto. ¿Alguna duda? No, profe. No. Ok. Bien, entonces, a ver, hacia dónde voy. Bien. Precisamente, el día jueves tuve clase de ecuaciones diferenciales. Entonces, algunos alumnos que también van a tener práctica mañana me pidieron que tomara fotos porque ellos les tocan el Z2, creo, laboratorio Z2. Entonces no saben ni cómo llegar. ¿Sí? Entonces, por allá, por ahí ya me di a la tarea de hacer un planito para ellos, para más o menos ubicarlos en ese laboratorio que les toca. ¿Sí? Porque dice, es que no sé, yo nunca he ido para allá, para Zacatenco, ni la conozco. ¿Sí? Entonces muchos están así. Ya te mandé la foto, Liliana. Ya se la distribuyes al grupo, ¿no? Por favor. Sí, profesor, ahorita ya la recibí. Bien. Entonces, por ahorita se me va a hacer más fácil mm, mandarle toda la información a su compañera para que ella la distribuya al grupo. ¿Sí? Porque lo otro sí se me hace un poquito más difícil porque no tengo conectado al grupo con el nuevo número y no sé cómo hacerlo. Bien, yo soy ignorante en esas situaciones tan hábiles para ustedes. ¿Sí está claro? Bien. Entonces, lo más importante aquí, que ya en tu plano complejo, ¿verdad? Ya puedes representar todos tus números y lo puedes dotar de diferentes características y diferentes propiedades. ¿Sí? Entonces, cualquier número que tengas desde el punto de vista algebraico, ya lo puedes meter en tu plano cartesiano o en tu plano complejo como un punto, donde tiene una componente real y una componente imaginaria. ¿Sí? Pero date cuenta lo que va a pasar ahí. Bien importante. ¿Sí? Voy a borrar ya toda esta parte. Y es muy sencilla la conexión que se tiene que hacer, o que se hace. Vean. Lo voy a poner aquí en grande. Ya vamos a trabajar con este plano cartesiano o plano complejo, como estaba comentando. ¿Sí? Ustedes también lo hacen ahí en una hoja si quieren completa, ¿sí? Para que puedan relacionar todo ahí. ¿Sí? ¿Sí? Recuerden que hagan su reglita, no lo hagan a mano, ¿eh? Ahorita voy a pedir que me lo muestren. ¿Sí? Bien. Tengo mis números, mi plano cartesiano.
y podemos escribir cualquier número. Aquí, voy a poner aquí, en esta parte, ¿no? De aquí. Z igual a 4. ¿Qué número te gustaría, quién sigue? Jiménez Espinal, Natanael. ¿Qué número sugieres que pongamos ahí? Es un número complejo, recuerda, no es un número real, debe estar completo, pues. Aunque también se vale el número 8, ¿no? Pero en principio, para organizar todo bien, ahora sí que desde un punto de vista muy general, vamos a escribir el número complejo. ¿Sí? El que dice sí está bien, pero vamos a completarlo. 8 más 3, sí. ¿Sí? Dice Z igual a 8 más 3, sí. Recuerda, parte real, 8, parte imaginaria, 3. ¿Verdad? Entonces agarras a tantas unidades que tú tienes por ahí en tu reglita, ¿verdad? Tienes tu escala, ¿verdad? No sé. La que tú quieras, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 8 y 3, ¿verdad? Entonces, 1, 2, 3. Y aquí tienes que usar un sí, ¿sí? Es decir, este número complejo que tienes aquí, 8 más 3, sí, lo puedes relacionar, ¿verdad? Como la pareja ordenada 8,3. ¿Sí? Y esa pareja ordenada, pues obviamente, ya nos vamos a salir. Ya me queda un minuto y nos conectamos nuevamente. ¿Sale?
que me dio su compañero. Y con ese, el que ustedes van a hacer, también lo van a seguir de esta forma. Vean. Entonces, ese número, ¿verdad? Complejo. Ya tengo su componente real, que es 8. Su componente imaginaria, que va a ser 3. Como dije anteriormente, entonces aquí tengo el elemento imaginario y es por esta razón que tengo 8 más 3, ¿sí? ¿Sí? Ahora, este punto que está aquí, que le corresponde a la pareja ordenada 8,3, ¿verdad? Lo puedo identificar por medio de un vectorcito. Ese vectorcito se le llama muchas veces vector de posición, como en física, ¿te acuerdas? ¿Verdad? Un vectorcito aquí, ¿verdad? ¿Sí? Y tienes, lo representas aquí, como un segmento de recta. ¿Sí? Y este es tu número complejo, z igual a 8 más 3i. ¿Estás de acuerdo? Pero estás en el plano cartesiano, tu plano complejo, tu eje real, tu eje imaginario. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Bien. Pero al estar en tu plano cartesiano, acuérdate que en ese plano cartesiano hay otras, tiene otras características, los vectores o los segmentos de recta, ¿te acuerdas? Desde tu geometría analítica. Y lo primero que viste de esa geometría es que los segmentos tienen una magnitud, ¿verdad? Y esa magnitud, como lo estás viendo aquí, ¿sí? Si lo puedes apreciar desde tu idea geométrica, ¿sí? Entonces, voy a poner otro color, para que puedas apreciar esta parte. Tienes entonces que es la parte real, ¿sí? Que vale 8, y este otro que está aquí, esto que está aquí es la componente real imaginaria, ¿sí? Así. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Y te das cuenta, ¿verdad? De que lo que tienes ahí no es otra cosa más que un triángulo rectángulo, así de simple, ¿sí? Donde esto vale 8, esto vale 3, ¿sí? Que es la parte imaginaria, y esto que está aquí, en color negro, no es otra cosa que la hipotenusa de tu triángulo rectángulo. Y esa hipotenusa, pues obviamente tiene una magnitud, ¿sí? Entonces, esa magnitud la puedes ver desde la idea del triángulo rectángulo, ¿verdad? Pitágoras, o también desde la idea de la distancia entre dos puntos, que es el origen de tu plano cartesiano, que tiene componentes 0,0, ¿te acuerdas? El 0 o el 0 complejo. Y la otra componente que sería 8,3, que le corresponde dónde está situado ese número complejo, que sería z igual a 8 más 3i.
¿sí? Y te das cuenta de que esta magnitud no es otra cosa que la raíz cuadrada, ¿verdad? Por Pitágoras, si quieres, ¿de qué? De 8 al cuadrado más 3 al cuadrado. Pitágoras, ¿verdad? Y esa es la magnitud de ese número complejo, la hipotenusa. Entonces, defines magnitud, dices, se define la magnitud sí, sí, disculpa. Se me pasó, se me olvidó ahí. Ok, gracias. Listo. Así, me avisa, ¿no? Por favor, cuando alguien quede por ahí atorado y se salió de el sistema, etcétera, ¿no? Ahí les encargo, por favor. ¿Sí? Entonces, lo que vas a definir, la magnitud del número complejo. ¿Sí? La magnitud del número complejo. Y si lo vas a ver a través del contenido, o sea, del triángulo rectángulo, pues tiene sentido, ¿no? ¿Sí? Porque precisamente ya estás viviendo aquí en tu plano complejo, ¿verdad? Y ya lo sabes usar porque ya lo viste en tus cursos de la geometría analítica, en tus cursos de bachillerato, ¿sí? O sea, ya no es desconocido para ti, ¿sí? Entonces, ahora ese número complejo, ¿verdad? Lo puedo ver como la distancia, su magnitud como la distancia entre dos puntos. El origen de coordenadas y el punto donde está localizado, el punto de localización del número complejo, a través de sus componentes x, x más y o 8 más 13. ¿Estás de acuerdo? Entonces, esa magnitud, ¿verdad? Que es la distancia entre dos puntos, ¿vale? Le ponemos, se define la magnitud o distancia entre los dos puntos, que es el origen 0,0 y el punto, en este caso 8,3, ¿verdad? Esa magnitud, ¿verdad? Se escribe como el valor absoluto, acuérdate, ¿sí? Y le pones el valor absoluto o también, o como, también se le llama el módulo o módulo, ¿sí? Se le llama valor absoluto o módulo y se pone como el valor absoluto, así. Y entonces, ese valor absoluto de ese número complejo z, así se escribe. Va a ser igual a ¿quién? Va a ser la raíz cuadrada. En este caso, a ver, lo voy a escribir así. El valor absoluto de 8 más 3i, y esto es igual a que a la raíz cuadrada de 8, así como está, ¿verdad? Al cuadrado más 3 al cuadrado. Hace la operación y esa es la magnitud, es el módulo, ¿verdad? Pero lo más importante, el 8 tienes, pues es la parte real del número complejo z, y tienes el 3, pues 3 es la parte imaginaria. Por eso, en forma
después aquí, donde, ¿verdad? 8 es igual a la parte real de z y 3 es igual a la parte imaginaria de z. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces podremos decir que la magnitud de 8 más 3i es igual a la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, ¿verdad? Observa que cuando hablo de la magnitud, en la parte imaginaria ya no va la i, únicamente el coeficiente. Va a ser este, ojo, aquí, y pero lo voy a quitar aquí, ¿no? Aquí. Únicamente, el i ya no se toma en cuenta. El i únicamente es para identificar que le corresponde a la parte imaginaria. Sí, pero lo que se trabaja son los coeficientes, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Entonces, la primera definición que tenemos con respecto a las nuevas presentaciones de los nuevos complejos es su magnitud. ¿Sí? Entonces, obviamente tú viste cualquier número y lo pusiste aquí, donde sea. ¿Está de acuerdo? ¿Qué número viste? Escribiste ahí en tu cuaderno, Kitty Hernández, Celina Aide. ¿Qué número lo pusiste? ¿El mismo o hiciste otro? ¿Cómo, profesor, lo puede repetir? ¿No estabas ahí? ¿Qué número pusiste en tu cuadernito? ¿El mismo o usaste otro? Utiliza el mismo, profe. Aunque puedes hacer otro, no hay problema. Manuel López, ¿qué número hiciste? ¿El mismo? Pueden hacer otro, sin problema ahí. ¿Sí? ¿Sí está claro hasta ahí? Bien. Ahora me van a dar otro número. Bueno, ahí lo voy a poner. ¿Qué número te gustaría, Yair Moctezuma? El 2 más 5i. 2 más 5i. ¿Sí? O 2 menos 5. 2 menos 5, z, dice. Le pones así. Aquí voy a escribir. Sea z igual a 2 menos, ¿verdad? Sí. 2 menos 5i. ¿Sí? Entonces, obviamente. Y recuerda que este número complejo, desde el punto de vista algebraico, lo puedes representar ahora como pareja ordenada 2, parte real y parte imaginaria menos 5. ¿Sí? Entonces agarras dos unidades reales, ¿sí? Y 5, en tu escala que tienes ahí, puede ser cuadritos, etcétera. Si tienes una cuadrícula ahí, no hay problema. Sería 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Para abajo. Pero al mismo tiempo ya te estás dando cuenta, ¿verdad? De que ya estás caracterizando o reclasificando tus números complejos, o más bien tu plano complejo, ya lo estás seccionando. Y lo estás seccionando bajo las propiedades de tu número complejo. Pero esa caracterización, ¿verdad? De tu plano complejo o identificación ya lo sabías. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercero y cuarto. Y en el primer cuadrante le corresponden cuando ambos números o componentes son positivos. La parte real positiva, la parte imaginaria positiva. Y el segundo cuadrante le corresponde parte real negativa
parte imaginaria positiva. En el tercer cuadrante le corresponden todos los que están en la parte real negativa, parte imaginaria negativa también, y en el cuarto cuadrante le corresponden parte real positiva y parte imaginaria negativa. Entonces ya las identificación, ¿verdad?, de de tus cuatro secciones de tu plano cartesiano, ¿verdad?, de acuerdo a la forma que tiene tu número complejo. ¿Sí? Bien. Pero, entonces ya al identificar tu número complejo, ¿sí?, ya le pones, ves a través de un vectorcito, ¿verdad?, su correspondiente flechita, así, de dónde inicia, dónde termina, pareja ordenada, 2, menos 5, ¿verdad? Igual, entonces, formas tu triángulo, ¿verdad? Y ese triángulo rectángulo, obviamente, ¿verdad?, va a tener, aquí también nuevamente, ¿verdad?, así, con otro color, ¿verdad?, y así, ¿verdad? Bien. Más o menos, ¿sí? Ahí está. Te pongo diferente color para que más o menos te des cuenta, ¿sí? Tus componentes, para que tú lo ubiques de tus formas trigonométricas que viste por allá en la secundaria, ¿no? Que le llamaste cateto opuesto, cateto adyacente, etcétera, hipotenusa. Y de ahí también relacionaste algo importante, el ángulo de ese vectorcito, ¿sí? Porque te lo dio directamente tus representaciones trigonométricas, ¿sí? Bien, entonces, este vale menos 5, ¿vale? Aquí está menos 5, ¿sí? Como magnitud, digo como posición nada más, como magnitud vale 5, obviamente, ¿no? 2 está aquí, ¿verdad? Y entonces este número complejo, ¿verdad?, también lo puedo representar como z igual a 2 menos 5i. Y tiene una magnitud, dices, su magnitud es pues sabes que su magnitud, que también es el valor absoluto o el módulo, siempre lo vas a reconocer así, lo vas a escribir de esta forma. El módulo o el valor absoluto de z es igual a z, no, 2 menos 5, 2 menos 5i. ¿Y esto quién es? Pues simplemente la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más quién, más sería menos 5 al cuadrado, ¿no? Observa. ¿Sí? Así es su magnitud. La parte real al cuadrado más la parte imaginaria. Pero la parte imaginaria, obviamente, va a ser negativa. Es esta parte.
¿sí? Con su respectivo signo. Pero te das cuenta de que el I ya no va incluido ahí. No se les olvide. ¿Sí? Recuerden. ¿Sí? ¿Sí está claro? Eso lo hicimos para un número de donde partimos, ¿no? Que ustedes me lo dieron ahí. Como pueden dar ustedes cualquiera, ¿no? Tomo foto. Profe, yo tengo una duda. Sí, El de I siempre va a ser Y, ¿verdad? Si fuera 5I menos 2, 5. También se puede escribir así. ¿Sí? A veces te lo ponen ahí para que te confundas, ¿no? Dice si Z es igual a 5i menos 2. A veces te lo escriben así. ¿Sí? Pues para que, no sé, ¿no? Yo pienso que es para confundirse, ¿no? Pero ahí queda bien claro que esta es la parte real, que esta es la parte imaginaria. ¿Por qué? Porque un número complejo, acuérdate, que siempre va a ser así, z igual a x más y. Esa es su forma estándar. Entonces, aunque te lo pongas de esta forma, ya sabes que este tiene esta representación. Y aquí lo pongo, menos 2 más 5y. Porque esta es la representación estándar. Esta, porque siempre vas a buscar ella. ¿Sí? Entonces, si te lo dan de esta forma, pues ya sabes que lo tienes que poner así, como parte real primero y después la parte imaginaria. ¿Sí? Y en algunos libros así te lo ponen, ¿no? Pero únicamente es para distraerte. Distractores ahí, ¿no? Pero por eso tienes que ir viendo bien, con mucha atención, más que nada, ¿no? Entonces, Recuerdo que, ¿sí? entonces siempre Y es a fuerzas la imaginaria, ¿no, profe? Sea como Sí, usted se lo... siempre. ¿Sí? Ok. La imaginaria es la que tiene la I, la componente I. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Recuerdo que, ahorita les voy a comentar algo importante, ¿no? Hasta un poco medio, pues, divertido. Tomo foto y se las envío. Y se lo comento porque así pasó, ¿eh? No sé a quién se le ocurrió eso. No sé, el otro que no me sirve. Y parece que así algunos le hacían, ¿no? Ahí va. Espera. Ahí va. Listo. ¿Dudas? ¿Todo en orden? ¿Todo bien? Sí, profe. Ok. Y como Todo les dije bien, profe. anteriormente, ya lo envié a su compañera, distractores, ¿no? Para confundirte, ¿no? Y a veces caes en esa distracción. Y se los comento porque ¿cómo se llama? En un evento de los ETS, me tocó a mí cuidar un grupo, bueno, estar ahí con el grupo, ¿no? De ETS.
no me acuerdo si fue del primer semestre o cálculo diferencial o ecuaciones diferenciales, no recuerdo. Entonces, cuando apenas estaban utilizando las diferentes plataformas para los ETS, qué plataforma usamos, que para que no copien, que para seguridad, que para quién sabe, un montón de cosas más, ¿no? Y yo dije, que copia, copia, y que no copia, pues no copia. Y se acabó, ¿no? Cada quien sabe su historia. Le dije, no, pero que, quién sabe, pero ¿cómo las vas a cuidar? Le digo, ¿sí? Si en plan presencial nunca puedes, este, que estés ahí, que no se copien, mucho menos en esta, a distancia, ¿no? ¿Sí? No, pero que hay que hacer los exámenes bien, que quién sabe qué, que, etcétera. Dice, hay que poner, bueno, ya se llega a un acuerdo, hay que poner distractores. Y las preguntas iban, ¿cómo? De escoger, ¿no? No sé cómo le llaman eso, ¿no? A ver si latino, ¿no? Y te ponen tus preguntas, te preguntan, no sé cómo ¿De acción múltiple? es acción múltiple. Te ponían la pregunta, el problema, y te ponen esto es esto o lo otro, ¿no? Dije, pues obviamente tienes que hacer la respuesta, tienes que resolver el problema. Le podrías, le pondrías, por ejemplo, preguntar como distractor, ¿de qué color es el caballo blanco de Napoleón? Y te van a decir que es verde, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como ahorita, ¿no? Surge esa pregunta. Si tengo el número complejo z igual a menos 2i más 8, y te pregunto, ¿cuál es la parte real? Y vas a decir, ah, pues la parte real es el primero es 2, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no te das cuenta de la estructura formal o natural de un número complejo. Y piensas que siempre el primero es la parte real y el segundo es la parte imaginaria. Si te los volteo así, ¿verdad? Entonces, no te das cuenta y dices, ah, pues es esto y es lo otro. ¿Sí? Y lo que ocurre, o lo que ocurrió precisamente con estos distractores en los CTS, ¿no? Y así es. ¿Sí? Entonces, lo primero que tienes que hacer es llevar una forma lógica deductiva. Identificación, no únicamente como una forma de memorización. ¿Sí? Esa es la parte importante. Y eso es precisamente lo que nos ha llevado a seguir ascendiendo en nuestro conocimiento. ¿Sí? Ver las cosas desde el punto de vista lógico deductivo en la parte matemática. ¿Sí? Entonces todo lo que estamos escribiendo lleva una forma, ¿sí? Una estructura. ¿Sí? Entonces, tienen que verlo por ahí ustedes. ¿Sí? Por eso cuando escribo un número y hacemos algún ejemplo, tú inmediatamente sabes que si te pones otro, lo vas a poder resolver, porque tienen la idea. ¿Sí? Y yo siempre generalizo, ¿sí? Para que ustedes tengan la mejor forma, pues, general, ¿sí? Una extensión de todo eso. ¿Sí? Bien. ¿Dudas? ¿Puedo borrar y continuar? ¿O alguna duda, comentario que tengan que hacer?
¿Sí? Bien. No, Jesús, ¿todo bien? no tengo, sí, no tengo dudas. Ok. Antes de pasar a otra cosa, que de ahí ya se puede deducir, ¿verdad? Nuevamente, pongo mi plano cartesiano. ¿Sí? Ustedes pueden ponerse en dos ejemplos, ¿no? Máximo. O depende, si ustedes ya tienen toda la idea clara, entonces tienen problema, ¿sí? Pero sí les sugiero, ¿no? Que tengan por ahí, por si surge algún detallito, ¿no? De que no entendí esto, no entendí lo otro, etcétera, ¿no? Sugiero eso, ¿no? Ponerlo por ahí como para que quede bien las cosas bien claras, ¿no? Todas las opciones, digamos, ¿sí? Entonces recuerda que aquí tengo, por ejemplo, Z1 igual a X más Y, primer cuadrante. Un Z2 igual a menos X más Y, como dije anteriormente, parte real negativa, el eje real, ¿sí? Hacia acá, toda componente X negativa, positiva, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercero, Z3, menos X, menos Y, todos los que están aquí, parte real negativa, parte imaginaria negativa. Y el otro, Z4, igual a que parte real positiva, parte imaginaria negativa. ¿Sí? Ahí tenemos todos. ¿Sí? Bien. Pero en particular tenemos algunos otros. Oh, es importantísimo esto para ustedes. Si yo tengo un número real puro, Z, lo escribo como X, ya cualquiera ahí, por ejemplo. Le pones 3 más 0i. Y este corresponde precisamente a que la parte real es 3, positiva, y la parte imaginaria vale 0. Además de que el componente y está aquí. Entonces, por ejemplo, 1, 2, 3. Aquí está Z igual a 3 más 0i. Te pregunto, ¿cuál es la magnitud de ese número complejo o el valor absoluto? A ver, ¿cuál es su magnitud? De este, está en color azul. 3, ¿no? Pues 3, exactamente. ¿Verdad? ¿Sí lo que vale? 3, su magnitud. ¿Sí? O lo puedes poner como Z, magnitud de Z, ¿verdad? Dice, la magnitud de Z igual a la magnitud de 3 más 0i es igual a la magnitud de 3, ¿verdad? Simplemente la parte imaginaria está diciendo, ya no la pones. ¿Y cuál es el valor absoluto de 3? Pues 3. Así de simple. O es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 0 al cuadrado.
Pero ese cuadrado de 3 con la raíz se cancela y me queda únicamente 3. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa si ese número ahora es negativo? Por ejemplo, lo pongo aquí. Imagínate aquí. Dices, ahora z igual a menos 5 más 0 y ¿cuánto vale la magnitud? Cinco. Pues 5, ¿verdad? Así de simple. Porque esto te lo enseñaron, fíjate, esto te lo enseñaron desde tercer año de la primaria, ¿no? Cuando estabas viendo números absolutos y números relativos. No me acuerdo de todo eso. ¿Verdad? Y entonces, tiene su magnitud. Ahora, imagínate de que ese número a ver si alcanza a ver con este color. Está por aquí. ¿Sí? Aquí está. ¿Sí? Dices, ahora este número es z igual a 0 más 4i. Dices, entonces, su magnitud o su valor absoluto o su módulo, 0 más 4i es igual a la magnitud de 4i. ¿Y esto cuánto vale? ¿Cuánto es eso? De ahí, a ver. ¿No es menos 4, profe? Vamos a, recuerda que las magnitudes no son negativas, siempre van a ser positivas porque son distancias. ¿Sí? Es 4, ¿no, profe? Es 4, ¿sí? ¿Qué es lo que vale de aquí hasta acá? Ahora, si lo quieres ver por la parte de la raíz de la definición, dice lo siguiente. Dices, esto es igual aquí a la raíz cuadrada de la parte real, que vale 0 al cuadrado, más, ¿cuál es la parte imaginaria? 4. 4, exactamente. 4 al cuadrado, ¿verdad? Y esto es la raíz cuadrada de... Estoy poniendo todo eso para que tengas bien todo, y no caer en algún errorcito por ahí, ni distractores, ni nada por el estilo. Las cosas deben ser bastante claras, todo bien claro, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Debes de verlo desde esa, así que tener esa visión, ¿sí? ¿Sí está claro? ¿Dudas? Bien, entonces ya tengo sobre el eje real positivo, sobre el eje real negativo, sobre el eje imaginario. Puedo tenerlo aquí, en la parte de negativa, ¿verdad? Y le puedes poner cualquiera, ¿no? Por ejemplo, le voy a poner en color negro.
Se acabó el tiempo, ya. Únicamente me va a dar tiempo de tomar la foto de asistencia. ¿Sí? Entonces, ahorita que se conecte, y voy a tomar foto de aquí de la pizarrón, se los envió, y continuamos mañana porque ya me pasé un minuto de sus actividades. Son 22. Preparen para la foto de asistencia. ¿Cómo dicen por ahí? Foto de... ¿Sale? Y mañana le continuamos 22. Bueno, yo creo que con esos, ¿ya? Por ahí si faltó alguien, me escribe, por favor. ¿Sí? Haga la foto. ¿Sí? A ver, que se hagan todos. Listo. Nos vemos mañana y en un momento más les mando la foto del pizarrón. ¿Sí? Nos vemos mañana. Gracias, profe. Cualquier duda ahí me avisan, por favor. Mañana, Hasta luego, profe, profesor. gracias. Hasta luego.